Bill Liske era un hombre trabajador y devoto padre, Susan su cariñosa esposa y madre dedicada, Devon Griffin su joven hijo apenas entrando en la adultez sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Y luego estaba William Liske Jr., el hijo mayor cuyo oscuro pasado estaba a punto de desatar un infierno sobre su propia sangre. La mañana de Halloween comenzó como cualquier otra para Devon. Volvió a casa después de pasar la noche en casa de un amigo, pero al entrar lo que encontró fue algo salido de una película de terror, una pesadilla que nadie querría vivir. Primero encontró a su madre, Susan, tendida en su cama, inmóvil, sus ropas estaban empapadas en sangre y al acercarse vio que también había sido brutalmente golpeada. Pero aquí no terminó la cosa. El terror apenas comenzaba. Su padre Bill yacía en otra habitación, asesinado de un disparo en la cabeza mientras dormía, sin posibilidad de defenderse. Un acto frío, calculado, y aún faltaba un último descubrimiento. Su hermano Derek, de tan solo 23 años, también fue encontrado en la cama y las marcas de violencia eran claras, no había escapatoria. El culpable de estos asesinatos no era un extraño, no era alguien de fuera que irrumpió en la casa, era el propio William Liske Jr., el hijo mayor de Bill, la persona a la que esa familia intentó ayudar durante años sin saber que él mismo sería su verdugo. William Liske Jr. tenía un historial de problemas mentales y comportamientos violentos y durante años había tenido enfrentamientos con su padre y con Susan. A lo largo del tiempo su inestabilidad mental había sido evidente, pero el amor de una familia a veces ciega y esta vez lo hizo, pues de una forma trágica. Durante el juicio se reveló un patrón de ira y resentimiento que había crecido dentro de William hasta el punto de explotar aquella fatídica noche. Se había quedado en la casa la noche anterior compartiendo el mismo techo con las personas que pronto asesinaría de manera brutal. Después de cometer los asesinatos, William Liske salió de la casa como si nada hubiera pasado. Fue a visitar a su novia, pasó el día con ella, celebrando Halloween, aparentemente indiferente a la masacre que había dejado atrás. Nadie sospechaba de él, ni siquiera su propia novia. Pero las huellas que dejó en la escena del crimen, las pistas físicas, las evidencias forenses fueron inevitables. El impacto de este caso sacudió a la comunidad de Ohio y era difícil de creer que alguien tan cercano, un miembro de la propia familia, pudiera desatar un horror tan inmenso. William fue condenado por los asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Una familia destruida por la violencia, el amor y la tragedia. ¿Podrían haberse evitado estas muertes? ¿O acaso estaban destinados a convertirse en víctimas de un monstruo que llevaban años intentando redimir? A veces las señales están allí, pero el miedo a enfrentarlas puede ser aún más aterrador que la verdad. Y ahora, desde un punto de vista forense y psicológico, analicemos el caso de los asesinatos de esta familia en 2010, que es un claro ejemplo de violencia intrafamiliar premeditada y agravada por una combinación de factores psicológicos, no tratados adecuadamente, obviamente, sumados a una dinámica disfuncional familiar. Desde el aspecto forense, lo primero que debemos considerar es el perfil psicológico de William Liske Jr. Él juega un papel central en la comprensión de estos crímenes. Liske a sus 24 años tenía un historial de enfermedades mentales con episodios de comportamientos violentos y trastornos psiquiátricos no tratados de manera efectiva. De acuerdo con el análisis forense y psiquiátrico, estos elementos son los que llevaron a desarrollar una ira profunda, resentimiento y una desconexión emocional con su propio entorno, específicamente con su familia. En muchos casos de asesinatos intrafamiliares existe un historial de conflicto y tensión que se ve exacerbado por problemas mentales. Liske había tenido enfrentamientos previos con su padre y su madrastra y en este caso su inestabilidad mental parece haber sido el detonante final. De acuerdo con el DSM-5, que es un manual de diagnóstico de trastornos mentales, personas con historial de psicosis no tratada o trastorno de personalidad antisocial a menudo exhiben impulsividad, falta de empatía y pueden tener estallidos violentos, especialmente cuando sienten que su entorno no está bajo su control. Y desde una perspectiva criminalística, los asesinatos fueron claramente premeditados.
Los exámenes forenses de la escena del crimen, incluidas las trayectorias de las balas y las heridas de las víctimas, nos dicen que William planificó estos actos de manera fría. En lugar de ser un crimen impulsivo, la forma en la que utilizó el arma de fuego para asesinar a su padre y golpeó además a las demás víctimas mientras dormían muestra un grado significativo de planificación. Además, William pasó la noche anterior en la casa familiar, lo que nos dice y sugiere que tuvo tiempo suficiente para pensar en los crímenes que iba a cometer. El hecho de que no existieran señales de una pelea antes del ataque sugiere que las víctimas fueron tomadas por sorpresa o que Liske las atacó mientras ellas dormían, lo cual concuerda con un asesinato planificado de este tipo. Y este tipo de ataque, que implica matar a personas que están indefensas, como cuando duermen, indica una intención clara de causar daño con el mínimo riesgo para sí mismo. Y si analizamos la escena del crimen, que es clave para entender la violencia de este ataque, forensemente podemos identificar varios aspectos importantes. Por ejemplo, la autopsia reveló que Bill Liske, el padre, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras dormía. Los exámenes balísticos determinan la distancia desde la cual se disparó el arma, y esas trayectorias las sabemos, y en este caso la trayectoria indica que fue un disparo a quemarropa, lo que nos dice que William quería asegurarse de que su padre muriera rápidamente sin dar espacio a una confrontación. Por otro lado, las huellas de ADN, como las huellas digitales y otros rastros biológicos de William Liske, habían sido cruciales para vincularlo directamente con los asesinatos. En muchos casos de crímenes familiares, el uso de esa evidencia física pues es vital, ya lo sabéis, ya que el asesino puede intentar ocultar su participación manipulando la escena del crimen. Sin embargo, en este caso, la relación cercana del sospechoso con las víctimas limitó el valor de las huellas como evidencia, pero no así las inconsistencias en su coartada. Es decir, las huellas iban a estar por toda la casa porque él vivía allí, pero no tenía consistencia con la coartada. Y por otro lado, en la escena se encontrarían salpicaduras de sangre cuya dirección y distribución ayudan a reconstruir los movimientos del asesino. El análisis de patrones de sangre puede determinar la secuencia de estos ataques y sugiere que William probablemente atacó primero a su padre, lo que hemos dicho, y luego a su madrastra y hermanastro, lo que nos dice y apunta a un comportamiento metódico. Susan Liske y Derek Griffin, además de ser atacados con un arma de fuego, mostraban signos de violencia física intensa. Las heridas que tenían por traumatismo sugieren que es una escalada de agresión, algo típico de asesinos con problemas de control emocional o de frustración acumulada. Si analizamos la autopsia forense, las heridas múltiples en las víctimas nos indica un acto de ira y de odio, sobre todo si son más allá de lo necesario para causar la muerte. Y en este caso así lo era. Por lo que sugiere que William estaba motivado no solo por una intención de matar, sino también por la necesidad de infligir dolor. Y si hacemos un análisis más profundo, tanto forense como psicológico, uno de los factores clave es la combinación de enfermedad mental y posibles tensiones o peleas familiares. William había estado en instituciones psiquiátricas en el pasado, pero fue liberado a pesar de que su familia temía por su estabilidad mental. Y en este contexto el sistema de salud mental falla. Y falló en identificar el riesgo que representaba esta persona, y esto es un patrón común en muchísimos casos donde las señales de advertencia se pasan por alto. Y el aspecto forense también examina los factores desencadenantes de estos crímenes. En muchos casos de asesinatos familiares hay un evento específico o una acumulación de conflictos que llevan a la violencia. Y en este caso, aunque no se detalla un único incidente, es muy posible que William haya desarrollado un resentimiento progresivo hacia su padre y su madrastra, alimentado por su inestabilidad mental y la percepción de sentirse controlado o juzgado por ellos. Desde el análisis forense del comportamiento post-crimen, William Liske intentó comportarse de manera normal tras los asesinatos, y este comportamiento después del crimen, conocido como disociación emocional, es común en individuos que padecen trastornos psiquiátricos graves. La capacidad de pasar tiempo con su novia, celebrar Halloween y aparentar normalidad
a pesar de haber asesinado brutalmente a su familia, pues nos indica una desconexión psicológica con la realidad de sus acciones. Y esto también refleja un narcisismo profundo y una falta de remordimiento, algo que podría ser indicativo de trastorno de personalidad antisocial. Muchos criminales que cometen crímenes atroces y luego continúan con sus actividades diarias muestran esta incapacidad para sentir culpa o empatía, elementos que serían explorados en su evaluación psiquiátrica forense durante un juicio. Y desde el punto de vista forense legal, William Liske fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio no se presentaron cargos de insanidad o disminución de la responsabilidad penal, lo que indica que aunque sufría de problemas mentales, pues fue considerado legalmente competente para ser juzgado. Algo bastante triste. Esto nos lleva a reflexionar sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar esta enfermedad mental o cualquiera con la responsabilidad criminal, especialmente en casos tan extremos. Es decir, ni hacen nada en estas enfermedades mentales antes de que ocurran los crímenes, ni la toman como una real enfermedad cuando ocurren. El análisis forense de este caso revela una tragedia que podría haber sido evitable. El historial de enfermedad mental no tratada, combinado con un ambiente familiar tenso, creó una bomba de tiempo que finalmente explotó. Las señales estaban allí, pero no se actuó a tiempo, y este caso nos recuerda la importancia de intervenciones tempranas y la necesidad imperiosa de un sistema de salud mental más eficaz, capaz de identificar y tratar a individuos peligrosos antes de que sus impulsos se conviertan en actos de violencia devastadora.